¿Qué tal, equipo? Sed bienvenidos a Madrid Buceo. En el vídeo de hoy vamos a responder a la petición de Zacatena, que nos dice lo siguiente. ¿Podrías hacer algún vídeo hablando sobre otros tiburones peligrosos en el buceo, como el tigre o el blanco, y cómo actuar si te los encuentras buceando? ¡Vamos a ello! Pues lo primero que vamos a hacer es responder a la pregunta de si realmente los tiburones son tan peligrosos como creemos o como tenemos metidos en el imaginario colectivo. Y puesto que dato mata relato, voy a daros una lista de los 17 animales que más personas matan a lo largo de un año y que por tanto se pueden considerar los más peligrosos. ¿Por qué 17? Porque 17 es el lugar que ocupan los tiburones. Así que voy leyendo, aquí tengo apuntada la listita, y vamos viendo. El primero de todos, el animal que más personas mata, sería los mosquitos, con 750.000 personas muertas al año. Tenemos que entender que esto suele ser pues, por las enfermedades que transmite. Luego después, el segundo animal, la verdad es que tenéis que tener bastante cuidado con él, porque seguramente os lo encontréis al 100%, todos, incluso varias veces en el día y de forma muy continuada. Y resulta que es que el siguiente animal que más seres humanos mata es el propio ser humano, con 450.000. Después tendríamos las serpientes, con 140.000. Seguido de los perros, con 30.000. Seguimos con los caracoles de agua dulce, que son encargados de la muerte de 15.000 personas. Esto no suele ser por el propio caracol en sí, que es inofensivo, sino por bacterias y virus que estos transmiten. Seguimos con las chinches y garrapatas. Del mismo modo, lo que hemos comentado antes y lo mismo que sucede con el mosquito. No por ellos en sí, sino por las enfermedades que transmiten, por ser un vector de transmisión. Después tendríamos la mosca tsetse, la mosca del sueño, con 10.000 personas al año. Seguido tendríamos el ascaris, que es un parásito intestinal, con 4.500 personas. Después escorpiones, con 4.000. Tendríamos después cocodrilos, con 1.000. La tenia, la solitaria, otro parásito intestinal con 800 personas al año. Después tendríamos los hipopótamos con 500. Seguiríamos con los elefantes, igual con otras 500. Después tendríamos los nidarios, que aquí estarían incluidos las carabelas portuguesas y otro tipo de medusas con 150 al año. Después tendríamos los leones con 50 personas al año. Lobos con 10 personas al año y por último tendríamos a los tiburones con 6 personas al año. Esta lista la he sacado de la web de PCDEX, os dejo un enlace abajo que es una web muy interesante sobre animales y en su día también tenían una aplicación muy interesante para la identificación de especies. Bien, a pesar de que los tiburones solo causen 6 muertes al año a lo largo de todo el planeta, que la verdad es que no es demasiado, también tenemos que poner un poco en contexto estos datos, ya que, puesto que nosotros somos animales terrestres y hay mucha más gente en tierra que, o bien nadando, haciendo surf o en situaciones en las que se producen ataques de tiburón, es más normal que haya más muertes por perros o por serpientes, que son animales terrestres y además, sobre todo con el tema de los perros, que son animales con los que tenemos bastante contacto, que con tiburones. Lo que os quiero decir con esto es que no hay que ser ni por un lado muy alarmistas de ver a los tiburones, pues como en la película de Tiburón, como superdepredadores que van a ir a por nosotros, y que tampoco romanticemos el hecho de que no dejan de ser animales salvajes y que si vais a hacer algo y vais a entrar en el menú, es posible que entréis. Entonces, teniendo en cuenta este contexto, ni criminalizar, ni tampoco elevar a la categoría de seres místicos a los tiburones, que no lo son, pues a partir de aquí vamos a ir respondiendo a la duda que nos comentaba este suscriptor, que hablásemos de los tiburones, un poco cómo relacionarnos con ellos en el buceo en determinadas circunstancias y hablar de lo que serían los tiburones más peligrosos, así que a por ello. El primer tiburón del que vamos a hablar es el tiburón tigre. Es un tiburón bastante grande, pesa en torno a 800 kilos y suele medir entre los 3,5 metros y los 4,5. También es cierto que se han visto ejemplares de hasta 7 metros. Este tiburón se caracteriza, por ahí su nombre, el de tiburón tigre, por tener una serie de líneas a lo largo del cuerpo, pues, que le asemejan bastante al tigre. Es un tiburón que también se identifica muy bien porque, a diferencia de otros tiburones, no tiene el morro en punta, sino que tiene un morro bastante redondeado.
En cuanto a su distribución por área geográfica, se distribuye a lo largo de todo el Indo-Pacífico y sobre todo por aguas cálidas. Es un tiburón que también destaca por tener una potencia de mordida muy alta. Después tendríamos al tiburón blanco, el superdepredador, el que ocupa todas las portadas en cuanto a películas y que tiene un aspecto muy fiero y muy destructivo, podríamos decir. El tiburón blanco tiene un peso de entre 680 y 1100 kilos y la longitud de este se sitúa en torno a los 5 metros para las hembras y en torno a 4 para los machos. Pues yo creo que este no necesita presentación y el área geográfica en la que se encuentra es por todo el mundo. Este te lo puedes encontrar en aguas frías, en aguas calientes, se mueve por todo el mundo. Después tendríamos el tiburón toro, y dentro del tiburón toro es muy importante diferenciar entre el leucas y el ragis, que son estos dos. En este caso nos vamos a referir como más peligroso, más potencialmente peligroso, el leucas. El tiburón toro leucas, la hembra puede pesar en torno a 95 kilos, el macho 130 y su tamaño está en torno a los 3 metros, 3 metros y medio. El área por la que se mueve sería el Indo-Pacífico, pero también, como podéis ver en la imagen que os pongo por aquí, también se adentra en el Amazonas. Y es que resulta que este tiburón tiene la capacidad también de vivir en agua dulce. Vale, lo primero que quiero decir es tranquilidad. Las inmersiones para ver a este tipo de tiburones o incluso para ver a tiburones son inmersiones específicas para ello. Va a ser bastante raro que estando buceando de repente os encontréis un toro, os encontréis un tigre u os encontréis un blanco. Como ya os digo, son inmersiones específicas para encontrar estos animales. Es raro que os los encontréis fuera de otras inmersiones o inmersiones normales simplemente porque los operadores de buceo no regalan dinero. Entonces, el ir a ver este tipo de animales es un plus y es un plus que se paga. No es común, estando buceando, puedes encontrarnos un tiburón de estas características. Por otro lado, volviendo al tema de cómo funcionan los operadores de buceo, ningún operador de buceo quiere estar buceando y que de repente aparezca un tiburón, que alguien que a lo mejor no esté familiarizado con ellos se asuste y suba para arriba, tengamos una enfermedad descompresiva o igualmente se asuste, se comporte de una forma que no debe, el tiburón se vaya detrás de esta persona y tengamos un problema mayor. Lo que evidentemente no quiere ningún operador de buceo es que se oiga buzo, tiburón y muerto en la misma frase. Entonces, ya os digo, de primeras, tranquilizaos porque si no hacéis inmersiones específicas para ver a este tipo de tiburones, lo más probable es que no os los encontréis. Otra cosa que quiero que quede muy clara respecto a cómo comportarnos con tiburones es que yo no soy ningún experto en tiburones. Así que, sin duda alguna, el mejor consejo que puedo daros es hacer caso al guía. Si el guía os dice que vayáis por el cabo, que os quedáis de rodillas en el suelo, hacedlo. Si el guía os dice que mantengáis flotabilidad neutra, os mantengáis. Hacer caso al guía. Al fin y al cabo, ellos son los que más experiencia tienen, puesto que están todo el día en el agua, y si están en el agua con este tipo de tiburones, estoy seguro que hasta son capaces de identificar cuál es cuál, estoy seguro que muchas veces hasta les ponen nombres para identificarlos, y sabrán que hay ciertos animales pues, que tienen un comportamiento más, vamos a decir, sociable, por así decir, o menos agresivo, o son más tendentes a acercarse y demás. Entonces, en cualquier caso, lo primero de todo, lo básico, hacer caso al guía. Los siguientes consejos que voy a dar yo creo que son básicos y que podríamos aplicarlos muy en concreto a esto de los tiburones, pero que podrían servirnos para cualquier buceo. Lo único es que, teniendo en cuenta los animales con los que vamos a bucear y que son potencialmente peligrosos, pues esto se vuelve crucial. Lo primero de todo, calma. Algo que yo he visto normalmente cuando se suelen hacer inmersiones con tiburones, sobre todo pues la primera vez, inevitablemente pues estamos como excitados, estamos nerviosos. Esto se refleja en nuestro lenguaje corporal, en que tenemos más tendencia a movernos, en el que tenemos más tendencia a aletear o a movernos más rápido, y esto tenemos que evitarlo por completo. Tenemos que procurar estar en calma, tenemos que procurar, muy importante también, controlar cómo nos movemos y controlar nuestra flotabilidad. Otro factor muy importante es aprender a leer el lenguaje corporal de los tiburones o los animales con los que vayamos a bucear. Como os he dicho, esto es muy importante para todos los animales, también sobre todo si hacéis fotografía submarina, esto os va a ayudar mucho,
pero mientras que en un buceo normal es algo que te daría un plus, digamos que en el hecho de bucear con tiburones se vuelve algo prácticamente imprescindible, y es saber leer el lenguaje corporal de los tiburones. ¿A qué me refiero? Hay ciertos tiburones, pues por ejemplo los puntas negras o el tiburón zorro, que tienen un metabolismo más rápido, son tiburones que se mueven mucho más, son tiburones que además son bastante más curiosos, que tienden más a acercarse, y este lenguaje corporal es propio de ellos. ¿Qué sucede si nosotros estamos buceando y de repente vemos un tiburón que tiene un metabolismo un poquito más lento, como suelen ser a lo mejor tiburones grandes, como por ejemplo un tigre o como por ejemplo un tiburón toro, y de repente vemos que se están moviendo como al mismo ritmo que un zorro o que un tiburón de otras características? Eso posiblemente sea el indicativo de un ataque. Cuando buceamos con tiburones tenemos que aprender a ver el arrecife o el tiburón o lo que estemos viendo como una panorámica y decir, ¿qué ritmo veo yo aquí? Y tratar de tanto bucear a ese ritmo para poder acercarnos y ver que no haya nada que altere ese ritmo. Si de repente vemos que las cosas empiezan a ponerse más rápidas, a haber más movimiento en el arrecife o a haber de repente más movimiento con el tema de los tiburones, ahí tenemos que estar alerta porque posiblemente no tiene por qué ser un ataque, pero el estado de nerviosismo de los tiburones va increciendo. Y esto se refleja en que tienen un lenguaje corporal más nervioso, en el que se mueven más, y ahí es más probable que se produzca un ataque. Así que conoce a los tiburones con los que vas a bucear y conoce el ritmo que tienen estos a la hora de moverse, a la hora de estar tranquilos. Y ese mismo ritmo, cómo se ve alterado cuando hay presas en el agua, cuando se va a producir un ataque y demás. Esto la verdad es que ahora, gracias a Internet, pues es bastante simple. Simplemente tendríamos que planificar un poco la inmersión desde casa, saber a dónde vamos a ir, saber cuál es la especie que vamos a ver, enterarnos bien cuál es y ponernos vídeos de estos. Y ver, lo dicho, el ritmo que llevan, que normalmente, en el caso de los tiburones que os he comentado, suele ser un ritmo más tranquilo, y si vemos que ese ritmo se acelera, ojo, que ahí es posible que haya un ataque o que haya problemas. Informaros también sobre los ritmos que tienen los animales y la época del año en la que vais. Por ejemplo, no todos los animales se comportan igual dependiendo de la época del año. Si están en época de celo, seguramente sean más territoriales, tienden a ser más agresivos que si es una época en la que esto no sucede. Esto también se puede aplicar a otros animales. Pues ahora, por ejemplo, os voy a poner imágenes de un pez ballesta. Este es un pez ballesta titán. Este vídeo fue grabado en el Mar Rojo, no recuerdo exactamente la fecha, y sin embargo os pongo este otro vídeo. Aquí están cuidando de los huevos y aquí no deja que me acerque. De hecho, en cuanto me acerco, me ataca. Esto también se aplica a todos los tiburones y todos los animales. De tal modo que informaros en la época del año en la que vais, informaros si en esa época del año están en celo o si se puede producir algo que altere su comportamiento. Del mismo modo, dentro de la misma especie, no todos los tiburones se comportan de la misma forma. Por ejemplo, el vídeo que yo os mostré, ya os lo comenté, os lo dejo por aquí arriba por si queréis verlo, en el que buceamos con tiburones. Nosotros buceamos con el tiburón toro, pero los que buceamos fueron hembras. Las hembras son bastante más tranquilas, también en este caso pues estaban a punto de parir, y suelen ser bastante más tranquilas que los machos. Los machos te los encuentras a más profundidad, luego veremos un vídeo y lo analizaremos, suelen estar en torno a los 50-60 metros, son muy territoriales y sobre todo en época de celo, si pasa cualquier cosa por su territorio que no les gusta, ellos digamos que no preguntan, lo primero que van a hacer es ¡pum!, atacar. Entonces, muy importante informaros la época del año en la que vais y cómo esto afecta al comportamiento de los tiburones. Algo que también es muy importante es informaros de si ha habido ataques a buceadores antes de que vosotros vayáis. Esto es muy interesante, pero los tiburones aprenden unos de otros, y aunque siempre se suele decir como que los peces no tienen memoria y poco más que los vemos como animalitos que están por ahí por el agua comiendo y demás, los tiburones aprenden unos de otros, su comportamiento va evolucionando y va cambiando. ¿Esto a qué aplica? Pues por ejemplo, os voy a dar un caso concreto con los Longimanus en la ruta sur, en el Mar Rojo. Es bastante frecuente que se haya producido algún ataque, y yo personalmente he visto vídeos y he conocido a gente a la que no les han atacado, pero ves que según se echan al agua,
estos tiburones se acercan mucho, estos tiburones golpean y van tanteando a ver quién es el débil del grupo, por así decir. Quieren clasificarte o bien como competidor, por así decir, o como presa. Y eso, como no lo saben de primeras, lo que van a hacer es golpear, acercarte, acosarte, y en base a cómo tú te comportes, ellos te van a categorizar. Así que es muy importante, si esto sucede, quedarnos quietos, no ceder terreno. Y también es muy importante, con este tipo de animales, manteneros cohesionados en el grupo y no dejéis que ninguno de ellos empiece a aislaros y os separen del grupo, porque ahí es más probable que se produzca un ataque. Así que informaros de si ha habido ataques previos, permaneced con el grupo, y si empiezan a hacer estos juegos en los que se acercan, os golpean y demás, permaneced estáticos y cuidado, porque esos tiburones ya están empezando a tantear. Y el último consejo que puedo daros, y que sin duda es, si no el más importante, es de los más importantes, es no seáis estúpidos. Tened en cuenta que sois buceadores, que vuestro lugar no es ese, vuestro lugar es en tierra. Debajo del agua sois lo último, sois algo que os movéis lento, sois una potencial presa. Por mucho que nos creamos los humanos que somos algo, debajo del agua no somos absolutamente nada. Y si un tiburón quiere atacarnos, vamos a estar a su completa merced. Nuestra única defensa es evitar que se produzca ese ataque. Así que no seáis estúpidos y no os comportéis como estos vídeos que os voy a poner ahora, que a la par pues los vamos a ir comentando. Vale, pues ahora lo dicho, vamos a ver un par de vídeos en los que se produce un ataque de tiburón y lo vamos a ir analizando. Voy a estar mirando para acá porque es aquí donde tengo el ordenador y bueno, vamos comentando y lo voy parando. Entonces, os voy poniendo un poquito en contexto, y esto fue un documental que grabó Discovery Max, en el cual, para analizar el ataque de un tiburón, lo que se les ocurrió es meter a una persona dentro de una jaula de metacrilato, como veis, y esta persona pues empezó a golpear la jaula. Aquí, si veis, el tiburón no ataca de primera, sino que va tanteando, se va acercando, se va acercando, se va acercando, va como cogiendo confianza, y ahí lo que hace es categorizar qué es eso que tiene delante. Como veis, cada vez se va acercando más el morro, hasta que finalmente en un momento va desde abajo, va con un poquito más de inercia, abre la boca y, como veis, pues la jaula de metacrilato pues pasa lo que tendría que pasar. Por suerte para este buceador, esta persona, no sé por qué hizo esto, pero bueno, no le sucedió nada, empezó a nadar como un loco hacia el barco. Si queréis ver el documental o el vídeo, os lo dejo también en el enlace. Y lo dicho, a esta persona no le pasó nada, pero lo que me planteo es, ¿qué necesidad tienes de hacer esto? Te metes en el agua con un tiburón blanco, y para ver cómo ataca. Como ataca, pues desde abajo abre la boca y si pilla carne, pues te quedas sin ella. No hay más. A esto me refiero con que no seáis estúpidos. ¿Qué necesidad tienes de arriesgarte a esto? No hay ninguna, no tiene sentido. Vale, vamos a ver otro vídeo. Este lo podéis ver en YouTube, el vídeo completo. En este vídeo el ataque se produce por un tiburón toro, un tiburón toro macho. Entonces veremos que ahí lo que se lleva la gente, o los dos buceadores, para atraer al tiburón es una botella de plástico. Es algo que en el buceo se suele oír bastante, que si tú crujes una botella de plástico o haces ruido con una botella de plástico, esto atrae a los tiburones. La verdad es que no se sabe por qué. Yo he oído a gente que dice que suena como cuando rompen huesos y que esto como que les atrae y les dispara el instinto de uff, voy para allá que hay presas. He oído a otra gente que dice que es que simplemente ese ruido les molesta, que los tiburones tienen un oído muy sensible y ese crujido constante les molesta y que van a atacar a ello. Por A o por B, no sé si será que les atrae, que no les atrae exactamente, no lo sé. Como os he dicho, no soy un experto en tiburones. Lo que sí sé es que estos buceadores, como poco, se llevaron un susto. Así que vamos viendo el vídeo y vamos analizando. Vale, pues aquí tenemos a ambos buceadores, están a bastante profundidad, ahora se verá en el ordenador, y como veis empiezan a frotar la botella. Aquí en el ordenador se ve que están a 54 metros, una profundidad bastante alta, no llevan equipo de buceo técnico, tampoco llevan botellas de descompresión ni nada por el estilo. Este buceador sigue, como veis, crujiendo la botella. De momento pues no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, hasta que de repente se gira y resulta que... ¡ahí va! ¡Sí que pasa! Volvemos al tema de lo que hemos comentado anteriormente. Yo no sé si este ataque
¿Finalmente hizo daño a la persona? ¿No lo hizo? No lo sé, pero vosotros imaginaos la situación. Habéis acabado de recibir el ataque de un tiburón, estáis a 54 metros. Solamente el tiempo que tardéis en hacer el ascenso, imaginaos si estáis sangrando. Imaginaos que vienen más tiburones. ¿Todo para qué? Es altamente peligroso. Luego, imaginaos, cuando estás ascendiendo el tiburón te está siguiendo. Te vas a saltar paradas de seguridad, te vas a saltar paradas de descompresión y si no te mata el ataque o el mordisco del tiburón, lo va a hacer la enfermedad descompresiva, o si no, aunque no te pase nada, en el mejor de los casos te vas seguro a la cámara hiperbárica. Entonces, con esto quiero decir lo de no seáis estúpidos, pensad que realmente no hay ninguna necesidad de hacer este tipo de cosas. También cuando buceamos con tiburones, creo que un momento bastante crítico es sobre todo la extracción. ¿Por qué? Cuando nos lanzamos al agua, pues digamos que estamos bajando y demás, y es raro, digamos, o es menos probable que un ataque se produzca a la misma altura. Sin embargo, cuando nosotros ascendemos, la mayoría de tiburones, a la hora de atacar, atacan desde abajo con intención de sorprender a sus presas. Entonces, bajo mi punto de vista, el tema de la extracción es algo que a mí personalmente siempre me da un poquito de mal rollo. Y os explico. Cuando nosotros estábamos buceando, finalizábamos el buceo, los tiburones estaban todavía por abajo, de hecho tú metías la cabeza y veías como algunos se acercaban, bajaban, estaban por ahí rondando. Y la verdad es que no era plato de buen gusto estar esperando para subirte al barco, que estuviera la gente hablando de risas, que estuviera la gente moviendo las aletas estando en superficie, que esto es algo que es muy importante con el tema de los tiburones y va muy a la par de lo que os he comentado anteriormente del ritmo del arrecife o el ritmo de nado. Normalmente cuando hay algo que chapotea demasiado, como por ejemplo la técnica de crawl cuando buceamos o sobre todo cuando nadamos, suele ser pues como un pez herido o algo que se comporta de una forma errática. Por eso también es muy importante cambiar aleteo de rana en cuanto podamos para tratar de mimetizarnos con ese ritmo que hay en el mar y evitar este tipo de aleteos y mucho más si estás en una posición vertical y si además no tienes necesidad de estar aleteando puesto que estás con el jacket hinchado y estás agarrado a un cabo para luego subir al barco. Entonces, en el caso que os comentaba, a mí personalmente, como os digo, es algo que no me gustaba y que me daba cierto respeto por el hecho de que estuvieran los tiburones abajo, estar esperando a lo mejor a que suban 3-4 personas delante tuyo y estas 3-4 personas están de risas, un poco como si no pasara nada, como si nada hubiera pasado, hablando muchas veces a gritos, aleteando y, pues nada, no sé qué, comentando la jugada. No, cuando hayáis acabado la inmersión, tranquilitos y en silencio, os subís arriba, te agarras al cabo, evidentemente te tendrás que esperar a que el resto de compañeros suban, no les vas a adelantar, pero también los compañeros que no estén hablando, que no estén mamoneando, que se centren en subo, me espero, me quito las aletas, las tiro al barco y voy subiendo. Y lo hacemos todo rápido, lo hacemos en silencio y sin estar pataleando. Lo bueno de esto es si os encontráis a alguien así, pues ya sabéis, procurar alejaros lo máximo posible de esta persona, porque seguramente esa persona sea el foco del ataque. De todos modos, a pesar de todo esto que os he contado, lo que yo quiero deciros es que sobre todo, a mí lo que me han transmitido los tiburones cuando yo he buceado con ellos es la más absoluta indiferencia. O sea, yo notaba que pasaban de los buceadores olímpicamente. Se acercaban, veían que no había nada, se iban, volvían y demás. Entonces, muchas veces nosotros en nuestro propio ego pensamos, no, el tiburón que me va a comer, o la avispa, que va a ser la avispa la que me pique a mí. Y nada más lejos de la realidad. Lo que os digo, lo que yo siento que cuando he buceado con tiburones es que son el máximo exponente de la indiferencia hacia nosotros. Así que realmente no os preocupéis, que los ataques a humanos o a buceadores son tremendamente limitados y sobre todo si tenéis en cuenta todo lo anterior seguramente los minimizaréis mucho más. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Hasta otra!